Estaba en Peñuelas trabajando y pues me Hola a avisaron, ¿sabes todos. qué? Vienen tiempos muy difíciles. Hola, buenas tardes. Hola a Y todos. me dijeron que si quería irme, pues Buenas aproveché, tardes, me fui desde y ya tenía la oportunidad en Quantic, me vine a Quantic. Súper. Esperemos un ratito que Hola a lleguen más todos, y empezamos. buenas tardes. ¿Ya? Sí, no hay problema. Hola Luciano, un gusto en verte, bueno, en saludarte. Ulises, ¿eres tú? Si me escuchas, Camacho, buenas tardes a todos. Hola Ulises, buenas tardes. Siempre es un gusto saludar a grandes amigos acá, ¿eh? Hola, hola. Bueno, creo que son más de 5. Son las 3:01 nomás. Pero parte tú, Fernando, mientras tanto. Ya, voy a partir yo. Buenas tardes a todos. Me voy a presentar primero. Yo me llamo Fernanda Gallego. Soy ingeniera hidráulica y tengo un magíster en geofísica, por eso estoy aquí. Hice mi magíster con Gonzalo Yáñez y ahí conocí a Juan, que me invitó un poco a participar ahora en este tipo de reuniones y un poco a darle continuidad a las distintas charlas que estamos haciendo. Entonces yo voy a comenzar con esto de la presentación de las charlas y como para que un poco se vayan familiarizando con lo que está haciendo Juan, lo que está haciendo también Ricardo, con todo el tema del grupo de geofísicos a nivel nacional. Les voy a compartir pantalla porque quiero que veamos un poco lo que se está desarrollando en la página de la Sociedad de Exploración Geofísica de Chile. ¿Me confirman que se ve? Sí, sí se ve. Ya, súper. Entonces, la página es cg.cl. Aquellos que están en el grupo de WhatsApp, si se meten en la descripción del grupo, ahí está también el link, como para que no se nos vaya olvidando. La página es muy simple, pero muy efectiva. Entonces tenemos el inicio, tenemos una sección asociada a software geofísicos, que en verdad, en base como al conocimiento de las distintas personas que componen el grupo, hemos ido rellenando entonces cuáles son los software o plataformas que permiten el análisis de distintos métodos. En caso de que alguien quiera aportar, agregar un software distinto, actualizar alguna de las descripciones que está acá, por favor que se contacte con nosotros, cosa de que nosotros podamos hacer toda la actualización. Ya hablamos de una serie de métodos geofísicos, tenemos IP, tenemos electromagnetismo, reflexión, etc. Lo otro que es importante es que en caso de que ustedes quieran estar participando activamente dentro del grupo o estar por lo menos informados de lo que está pasando, se pueden inscribir acá. Si aprietan acá el link, entonces ustedes agregan su mail y los vamos a agregar entonces a la lista de correo, cosa de que les pueda llegar toda la información asociada a las actividades que estamos realizando, tanto que sean charlas o las juntas que estamos haciendo. Esto es súper importante, en verdad, el tema de las publicaciones. Lo que se está haciendo también es que estamos haciendo una especie de base de datos con todos los estudios geofísicos que se están haciendo a nivel nacional. Entonces la idea es que si ustedes conocen papers o están publicando papers, nos los puedan enviar, cosa de que nosotros empecemos a agregarlo a esto. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos ver estudios de gravimetría, entonces nosotros estamos acá y vamos entonces a tener una base de datos asociada a quiénes lo están publicando, qué año se publicó, cosa de que nosotros tengamos fácil acceso a toda la información geofísica que se esté levantando a nivel nacional. Y por último, para que también nos vayamos manteniendo al día con el tema de las presentaciones, lo que tenemos en esta última pestaña es un poco un resumen de las presentaciones que ya se han realizado, la fecha asociada, el link, el video, en caso de que ustedes quieran verlo, si se lo perdieron, o descargar la presentación misma.
Y también tenemos las fechas y el link asociado a inscripción para las próximas que tenemos. Entonces, por ejemplo, hoy tenemos la presentación de Edgar Camacho, el 13 de junio tenemos Bárbara Blanco, el 4 de julio tenemos a Engel Cavada y el 18 de julio por ahora a Carlos Peña. En caso de que alguien quiera también presentar, por favor que se contacte con nosotros para poder empezar también a organizar su presentación. ¿Hay alguna duda o algún comentario de algo de la página que nos quieran como hacer antes de seguir con el presentador de hoy? Yo tengo una consulta rápida, perdona, para mandar los papers o artículos de investigación que se han hecho allí en Chile, ¿cómo se hace? Juan, corrígeme, pero yo entiendo que si apretamos acá lista de correos, tú puedes acceder entonces a acá, comunidad@cg. O manda un Ok, correo a o sea, comunidad CG, probablemente es lo más fácil. Ahora comunidad CG le va a rebotar, ¿cómo se llama? Todos los que están en la comunidad el correo, que no es malo. Y si no, mándalo a la administración de la página. Y lo otro es mi correo. Por eso te lo mando por WhatsApp. Vamos a dejar vamos a dejar en el WhatsApp entonces el correo directo de Juan para que le puedan mandar las publicaciones. ok, muchas gracias. Ok, Ok. entonces, ahí adelante. ¿Listo? ¿Empezamos? Sí, bueno, entonces nuestra presentación del día de hoy es con Edgar Camacho, que lo voy a dejar para que se presente. Edgar está desde México presentándonos el día de hoy, está trabajando como teletrabajando para Quantec acá en Chile, así que Edgar te doy la palabra para que puedas comenzar con tu presentación del día de hoy. Muchas gracias, Fernanda. Antes que nada, buenas tardes a todos. Ya es tardes en México, así que ahora oficialmente es tardes para todos. Me presento. Mi nombre es Edgar Camacho. Soy ingeniero en geodesia y tengo un magíster en geofísica por el Centro de Investigación y Estudios Superiores de Ensenada, acá en México. Trabajé 17 años para una compañía minera acá en México en el departamento de geofísica, implementando pues todos los métodos geofísicos aplicables para la exploración minera, ¿no? Para yacimientos mineros como pórfidos, scan o BMS o IOSG. Tengo experiencia manejando, implementando, operando equipos, procesando, haciendo QAQC, modelando, integrando y haciendo reportes de interpretación de métodos potenciales como gravimetría, magnetometría, electromagnéticos en CCAMT, también AMT, más escalar que tensoriales. Por el motivo de producción, obviamente, ¿no? Que tiempo es dinero, como dicen acá en el norte. Pero también trabajamos mucha polarización inducida, petrofísica, en la petrofísica para medir las propiedades físicas en los núcleos de barnación y con eso poder constreñir o poder hacer una mejor interpretación de los datos geofísicos que generas en tierra. El último año estoy trabajando ahora para el equipo de Quantec, gracias a Juan por la invitación aquí al grupo. Somos compañeros Juan, Esteban y yo como geofísicos senior para Quantec Sudamérica. Y pues aquí también me toca hacer prácticamente lo mismo, ¿no? Apoyar en el procesado de la información. Ya no estoy en campo, ya mi edad ya no me deja, pero estuvimos trabajando mucho tiempo. Ahora trabajamos en lo que es el control de calidad, supervisión de proyectos, proceso, integración, interpretación. Entonces, pues ese es mi pequeño currículum de lo que he estado trabajando. Y ahora, pues me va a tocar presentar algo que durante algunos años hemos estado trabajando nosotros en mi anterior trabajo y ahora con respecto al arreglo polo multidipolo. Déjenme compartir la presentación. Antes que nada, si alguien tiene una pregunta o algo, siéntase libre de interrumpirme en el momento que quieran. Esto es una discusión, más que una presentación, va a ser una discusión de nuestros resultados y de lo que hemos logrado recopilar a lo largo de los años en base a la experiencia, ¿no? ¿Se ve la presentación, Sí, se ve. chicos? Sí. ¿Sí se ve? Bueno. Vamos a tratar de hablar de cómo lograr profundizar o leer con dipolos, aumentando el número de dipolos para poder llegar a profundidades más grandes, ¿no? Con el arreglo normal de un polo dipolo.
Esto surge a partir de que cuando me tocó a mí entrar a trabajar en geofísica, generalmente la polarización inducida aplicada a la minería no llegaba muy profundo. Recuerdo que los objetivos en minería generalmente eran muy someros, o sea, por ahí de los 100, 200 metros. Entonces era muy común que los levantamientos o los relevamientos de polarización inducida se pero con dipolos de 50 metros, a niveles 6, cuando mucho, 7. Entonces, si tú te pones a reprocesar datos antiguos de los años 90 y principios de los 2000, pues vas a ver casi todos los arreglos en profundidades, en esas profundidades, con esos arreglos, ¿no? Dipolos de 50 metros a 6 niveles. Desgraciadamente, bueno, o afortunadamente, la tecnología en la minería ha aumentado mucho, ha crecido sustancialmente. Entonces, ahora los objetivos de la minería ya no están superficiales, casi todo eso ya se fue. Entonces, ahora todas las compañías mineras están tratando de centrar sus objetivos en cosas profundas. Háblese de los 500, 600, 700, 1000 metros de profundidad. Entonces, eso conlleva retos, ha llevado con retos, ¿no? Ha llevado retos y hemos tratado de que nuestros métodos geofísicos, porque más que nada la polarización inducida es la base para la minería, para la exploración minera, tratar de llegar lo más profundo posible. Pero pues todos los que hemos hecho polarización inducida sabemos perfectamente que para llegar más profundo solo hay dos maneras. O tienes un equipo mucho más resolutivo, sacas todos los equipos viejos que tienes y los cambias por las nuevas tecnologías con mayor sensibilidad para poder leer con voltajes primarios muy bajos, o sea, a alta profundidad, o aumentas el tamaño del dipolo. Obviamente es mucho más barato aumentar el tamaño del dipolo, pero también tienes otro problema, la resolución baja. O sea, mientras más aumentes el tamaño del dipolo, tu resolución a profundidad pues, va a ser menor. Obviamente eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Ahora, yo recuerdo que en un principio, por ahí de los años 2000, surgió esta necesidad y empezábamos a leer con dipolos de 100 metros y tratábamos de pasar los niveles 6, llegar a 7, 8, 9, 10, pero cuando ya llegabas a cierta profundidad, tu señal o tu voltaje primario era tan bajo que tus curvas de decaimiento o la señal que tú estabas recibiendo ya era mala. Entonces ya llegaba, ¿sabes qué? Pues no te queda de otra, llegamos con dipolos de 100 metros a nivel 7, 8, 9 y pues no hay más. Y si el objetivo era llegar más profundo, tenías que volver a medir la zona, pero ahora aumentando el tamaño del dipolo. Ahora no vas a hacer 100 metros, vas a hacer 200 o 300 metros. ¿Qué estaba pasando? Pues que tenías que leer 2 veces sobre la misma línea para poder combinar ambas información y poder tener alta resolución superficial y luego irte a profundidad con dipolos mayores. De ahí surge la necesidad, como le decía, tiempo es dinero en la minería, y tratamos de idear una manera de que pudiéramos leer dipolos de 100 o estándar, ¿no? Que generalmente son 50 a 100 metros, y tratar de que conforme fuéramos a profundidad, más profundo, en los niveles más profundos, tratáramos de cambiar a dipolos más grandes sin la necesidad de regresar y cambiar todo el tendido de nuevo, ¿no? Entonces, de ahí surgió la idea, en aquel tiempo le llamamos polo-dipolo variable, es decir, tienes un polo-dipolo, pero conforme profundizas vas aumentando el tamaño del dipolo. Ahora también se le conoce como polo multidipolo, creo que es el nombre que conozco ahora estándar, que muchas compañías mineras están solicitando a las empresas que nos dedicamos a hacer geofísica, ¿no? Entonces, lo que voy a tratar de ahorita explicar, sin meterme mucho a detalles y tratar de profundizar mucho, voy a tratar de explicar cómo desde el modo operativo cómo poder hacer algunos diagramas de conexiones en tus equipos para poder leer ese polo multidipolo y tratar de ir aumentando el tamaño del dipolo a profundidad y perdiendo un poquito de resolución, ¿no? Vamos a ver unos ejemplos, por ejemplo, con un equipo convencional de 6 canales, que es normalmente los equipos que tenemos casi todos comerciales, y por ahí vamos a ver un ejemplo con unos equipos que tienen más canales y cómo podemos ver que hay una gran diferencia o hay una gran ventaja en tener un equipo con muchos canales a usar uno de 6, ¿no? Para este caso, para ver multidipolo. Bueno, el siguiente va a ser un diagrama de medición en arreglo polo-dipolo variable o como se llaman polo multidipolo. Vamos a ver un diagrama de conexiones paso a paso de cómo ir cambiando los cables en un diagrama de conexión de 6 canales para lograr el objetivo. Como dice aquí, el objetivo es variar el tamaño del dipolo del RX, del potencial, y conforme se vayan midiendo niveles más profundos para lograr una mayor profundidad de investigación. Obviamente, repito, se pierde resolución, ¿no? Pero bueno, pues se hace lo que se puede y no lo que se quiere.
En este caso, en este ejemplo, vamos a hacer del nivel 1 al, es un ejemplo con niveles del 1 al 6 con dipolos de 100 metros, y pasando el nivel 6, ahora vamos a cambiar a dipolos de 200 metros progresivamente para tener de niveles a 6.5 a 11.5 de 100 metros, lecturas con solo dipolos de 200, y progresivamente después vamos a cambiar a dipolos de 300 metros, ¿no? Al final vamos a tener un barrido del canal del nivel 1 al 16 en dipolos de 100 metros con 3 resoluciones distintas de manera progresiva. El diagrama de conexiones está programado para utilizar un equipo convencional de 6 canales. En este caso recuerdo que era un equipo GDP, pero pues prácticamente se puede aplicar para un CEN, se puede aplicar para cualquier equipo que tenga 6 canales, ¿no? Los dipolos de potencial presentan distancias que van de 100 y van aumentando a 200 y 300 metros, pero también lo podemos usar fácilmente para 50, 100 y 150 metros, o la resolución que ustedes gusten, ¿no? Mientras vaya aumentando progresivamente. En cada imagen se va a presentar la pseudosección, el diagrama de conexiones en las de los canales, y se va a indicar la posición del TX y el RX para que se pueda comprender un poquito mejor. Dicho ¿Verdad? y hecho, bueno, vamos a... ¿Vale? ¿Sí? Una duda que puede ser un poco básica, pero los niveles del 1 al 16 son profundidades, y son profundidades que son constantes, no sé, entre el 1, el 2, el 2 y el 3, o en verdad son profundidades que van Sí, sí. aumentando. No, son niveles constantes. Recordemos que nuestro objetivo, por ejemplo, en este detalle era tratar de llegar al nivel 16 con dipolos de 100 metros. Desgraciadamente, pasa que tú quieres llegar al nivel 16 con dipolo de 100 metros y es imposible porque tu señal ya es tan baja que el ruido te está comiendo y ya las curvas que tú estás leyendo están horribles, ¿no? Entonces, nuestra idea es poder llegar a ese objetivo del nivel 16 con dipolos de 100 metros. Estamos hablando de 1600 entre punto 3, estamos como a 500 metros de profundidad, ¿no? En este caso, es un ejemplo básico. Esto se puede hacer a los niveles que ustedes gusten o ampliarlo más, ¿no? Este es un ejemplo nada más para explicar que se puede leer a un nivel objetivo, tratando de aumentar el tamaño del dipolo. No sé si me logré explicar así, ¿no? Pero más o menos es la idea. Llegar al nivel 16 con dipolos de 100 metros, lo cual no fue posible, y vamos a llegar al nivel, teóricamente al nivel 16 de 100 metros, pero con dipolos de 200 y 300. ¿Todo bien, chicos? ¿O me regreso? No, ahí ya me Hola. quedó claro, gracias. Ok. Tenemos Fernando Bueno, Zamudio, tiene la mano arriba, ¿o no? entonces, No. No, perdón, Espérate. quería poner un ok, pero se me levantó la mano. ok. Bueno, este sería el diagrama convencional de un polo-dipolo. Estamos leyendo con 6 canales. Estamos leyendo, por ejemplo, aquí 100, 200, 200, 300, 300, 400, así progresivamente hasta llegar a 600, 700. Todos son dipolos de 100 y estamos leyendo desde el nivel 1, 2, 3, 4, 5, 6. Digamos que cuando llegamos hasta TX, aquí vamos leyendo un canal, 2 canales, 3 canales, 4 canales, llegamos hasta el canal, hasta este TX, y aquí estamos leyendo los 6 niveles con dipolos de cientos. ¿Qué pasa si nos fuéramos un poquito más adelante y cambiáramos el TX para acá y resulta que los datos ya no son buenos? A partir del nivel, si esto lo trasladamos para acá, este dipolito de acá abajo ya no fuera bueno. Digamos que ya estamos profundos, nuestra señal es muy mala. Aquí es donde vamos a aplicar lo que es el cambio a dipolos de 200 metros. Aquí estamos viendo el ejemplo, todos son de dipolos de 100 metros. Este es el diagrama de conexiones normalmente para un GDP. Tenemos 700, 600, 500, 400, 300, 200, y el último canal tiene 200 con 100, que es el nivel más profundo que estamos leyendo. Si aquí tuviéramos un problema y ya sabemos que en el nivel profundo está muy ruidoso, lo que podemos hacer ahora es cambiar un poquito esta configuración y decir, de 7 a 100, ahora va a ser agregar un canal, recorrer todos estos canales para acá. Ahora vamos a tener, tiramos un cable más para acá a 800 metros, o sea, un cable más lo tiramos para acá y vamos a tener 8, 700, 600, 500, 400, 300. El 200 que estaba aquí, que era el que estaba acá, desaparece. Ya no vamos a usar el de 200 y vamos a tener 300 con 100. El último canal, el canal 6, va a ser un dipolo de 200 y todos los demás van a ser dipolos de 100. ¿Qué vas a tener? Vas a tener 5 lecturas someras de 100 metros y una lectura profunda de 200 metros. Solo lo que hiciste fue recorrer todos los cables para acá, quitar el de 200 y agregar uno más para acá. Con eso ya tienes en la profundidad en rojo que es 200 metros y 5 canales de 100. Si ahora ¿César? en el siguiente TX, ¿sí? Dígame. Tenemos una pregunta de Rubén. Sí, dime, Rubén. Hola, muy buena. Mira, muy rápidamente, porque bueno, yo tengo más experiencia en tema de eléctrica.
En el IP, lo que mides con estos equipos, ¿está midiendo conductividad? Esa es mi primera pregunta. Luego, sí. ¿o es resistividad? Ah. Sí. Pero, sí, dime, continúa. No, contesta, es conductividad, ¿no? Es como el IP clásico. En sea, este caso, cargabilidad, quería estamos decir. leyendo, Cargabilidad. estamos leyendo cargabilidad y estamos leyendo Exacto. resistividad. Obviamente, la O resistividad sea, la podemos convertir a conductividad por el inverso, ¿no? vale, y por lo que entiendo, aunque sean seis canales, tú estás teniendo un dato discreto, ¿no? A una profundidad determinada, como se hace en tomografía eléctrica, etcétera, ¿verdad? Exactamente, es el clásico tomografía Va- eléctrica. ¿Ok? Vale, tú estás haciendo el Ah, arreglo, vas haciendo cambios y tú vas teniendo eso. Y luego la última ya y te dejo, era solo por confirmar, porque no estoy muy habituado a esta técnica. Cuando dices que el dato es ruidoso, ¿cómo sabes que el dato es ruidoso? ¿Porque el equipo tiene algún tipo de Q o algo que te dice, oye, este dato tiene una confiabilidad del 100%, del 80, 70? ¿O es por la experiencia o porque el dato de resistividad en sí bruto no tiene nada que ver con los anteriores? Mira, hay maneras de identificar cuando tu dato está completamente ruidoso. Uno es, estás viendo el voltaje primario. Depende del equipo, el voltaje primario te va a decir realmente si tu dato está ruidoso o no ruidoso y en niveles distintos, ¿no? Por ejemplo, nosotros por experiencia, usando estos equipos como GDP, SENS, GDD, sabes que cuando tu voltaje primario que estás leyendo en niveles profundos ya desciende de 1 milivolts, tus curvas de decaimiento que estás leyendo para cargabilidad empiezan a no ser una curva suave. Recordemos que la curva de decaimiento para la cargabilidad es una curvita, un decaimiento. Cuando tú cortas corriente, tienes una pequeña curva de decaimiento que mides en tiempo. Esa curva debe ser bastante, vamos a decir, suave. Cuando tú Pero esa empiezas a curva, tener esa curva la puedes ver en el equipo o tienes que dibujarla sí, de forma sí, manual. algunos equipos te la pueden dar, te la pueden graficar y la puedes ver ahí en el equipo. Generalmente casi todos tienen esa curva y cuando no, también traen una barra de error y esa barra alrededor va de acuerdo a la desviación de los datos de la desviación estándar que tienes de los datos leídos. Recordemos que en la curva tú tienes un montón de stacks o varias lecturas y vas promediándolas y esos datos van formando esa curva y esa curva, si no es suave, si es ruidosa, te va a ser muy disperso y te van a generar un RMS alto o un error medio cuadrático alto, o tú lo puedes ver gráficamente y esa curva es todo menos suave de caimiento, ¿no? O sea, pues totalmente claro para mí. Muchísimas gracias, por la explicación. Ok. No, para eso estamos, sí, es un gusto siempre. Me encanta que me pregunten, eso me hace sentir que sí me están entendiendo y eso es divertido, ¿no? Bueno, llegamos otra vez aquí al ejemplo. Estamos ya ahora a 5 canales con 200 y ahora vamos a intentar que este baje acá. Cuando pasemos al TX ya no vas a leer el nivel 1, 2, 3, 4, 5 y 6.5. Vamos a intentar que este canal que está aquí ahora se convierta en 200 metros. ¿Cómo lo hacemos? Recordemos, tenemos 8, 7, 6, 5, 4, 3 y 1. El último tiene 200 metros. Vamos a intentar que este canal ahora lea 200 metros. ¿Cómo le hacemos? Quitamos el puente y aquí conectamos el de 200 que nos quedaba libre. Ahora nos va a quedar en los niveles profundos 100 con 300 y 200 con 400. Vas a tener 2 dipolos en la parte profunda con 200 metros y el resto con dipolos de 100 metros. Vas a leer nivel 6.5, 7.5 si estuviéramos hablando en niveles llamándolos de dipolos de 100 metros, ¿no? Y con eso ya logramos tener 4 canales de 100 y 2 de 200. Y lo más interesante es que este dipolo de 200 trae 100 con 300 y este dipolo de 200 trae 400 con 200. Es decir, tienes 2 lecturas de dipolo de 200, pero separados 100 metros una de la otra, porque están traslapadas esas 2 lecturas. Tienes 400 con 200 y en medio tienes el 300 con 100. ¿Ok? Y nos vamos así progresivamente. Ahora, este canal que sigue lo vamos a convertir en de 200 y lo que hacemos es, desconectamos aquí el puente y el de 300 lo puenteamos acá y vas a tener 300 con 100, 400 con 200, 500 con 300. Vas a tener 3 canales de 200 y 3 de 200. Volvemos al siguiente TX y ahora puenteamos el de 400 y vamos a tener 1 con 300, 200 con 400, 300 con 500, 400 con 600. Traes 4 canales 200, 2 de 100. Volvemos a hacer lo mismo en el siguiente TX, perdón, en el siguiente TX y ahora puenteamos el de 500 acá y vas a tener 5 canales de 200 y 1 de 100. Volvemos a hacer en la siguiente lo mismo y ahora vamos a tener solamente 6 canales
de 200 metros. Con eso vas a asegurar del 1 al 6 o del 1 al 1, 2, 3, 4, del 1 al 5 con dipolos de 100 metros y luego hacia abajo ya empiezas a usar los dipolos 200. Digamos que no es suficiente. Llegamos a esa profundidad y ahora con el dipolo 200 tampoco estamos leyendo ya en la parte profunda, digamos en esta parte que está aquí, nuestros datos ya están ruidosos, aunque tengamos dipolo 200, pues podemos hacerlo para 300. ¿Cómo lo hacemos? No, espérate, acá, así. Quitamos el canal 6 y ahora ponemos el 1, lo movemos para acá y vamos a tener 100 con 400. Y vamos a tener 4 canales de 200 y uno de 300. Luego, hacemos lo mismo con el otro. Conectamos, aquí tenemos 100 con 400 y aquí vamos a tener 200 con 500 y vamos a tener 2 dipolos de 300, 3 de 200, 2 dipolos de 300 y 3 de 200. Volvemos a hacer lo mismo, agarramos el 300, el cable que nos va sobrando lo vamos conectando en el siguiente canal y vamos a tener 100 con 400, 200 con 500, 300 con 600 y en la siguiente vas a tener 100 con 200, 200 con 500, 300 con 600 y 400 con 700 y solo vas a tener 4 canales de 300 y uno de 200. Y por último, pues ya vamos a conectar aquí, perdón por el color, aquí es 100, 200, 300, 400 y 500. Si se dan cuenta, están desfasados 100 metros nada más. Y acá tengo 400, 500, 600, 700, formando 5 canales de 300 metros. Vamos a tener triple resolución en la parte somera 100, en la parte intermedia 200 y en la parte final 300. Y con eso aseguramos que la señal sea mucho más limpia en esta parte porque estamos aumentando el dipolo. Obviamente perdemos resolución, pero obviamente si quieres cosas profundas, si te dicen que vas a buscar una beta a 500 metros, obviamente no la vas a ver. Hay un alcance con la resolución. Entonces, esto está destinado para encontrar cosas profundas y cosas grandes, ¿no? Para llegar a esas profundidades. Vas a poder identificar cosas pequeñas que puedes ver con un dipolo de 100 metros en superficie y vas a poder identificar cosas grandes en la parte final o en la parte profunda con dipolo de 300 metros. Y esto se puede aplicar si lo quieres hacer con 50, 100 y 150 metros sin ningún problema, ¿ok? Ahora, ya hicimos el primer spread, nosotros le llamamos spread al primer tendido con esos 6 canales, ahora te toca hacer el siguiente spread de 6 canales y lo que haces es hacer un traslape con el último canal que hiciste, o sea, repites un bipolo anterior para así lograr tener un traslape de datos en dipolos de 100 metros y en dipolos de 200 va a quedar bien la distancia y en 300 sí va a haber un pequeño hueco. Para eso haces el traslape, para asegurar que no quede un hueco entre un arreglo y otro. Y si haces un tercer arreglo, pues vas a tener todas las zonas más o menos bien leídas con dipolo de 200 subsecuente, pero vas a tener este traslape aquí y aquí entre los 3 spreads que tú estés midiendo. ¿Qué pasaría si tú no haces ese pequeño traslape aquí entre 1700, 1800 y entre 2000 y 2000, 2300 y 2400? Pues te queda un hueco aquí. Este hueco, por ejemplo, aquí no vas a tener bien los datos consecutivos en 100 metros, pero aquí en 200 te va a quedar un hueco de 200 metros y acá te va a quedar un hueco todavía mucho más grande. Entonces, es por eso que se necesita hacer el traslape. Si tú quisieras asegurar el traslape entre los dipolos de 300, tendrías que irte 2 dipolos de traslape todavía para atrás para así asegurar que los datos sean consecutivos y no queden esos pequeños huecos. ¿Ok? Este es el diagrama de conexiones que vimos ahorita con los 6 canales, cómo empiezas con puros dipolos de 100 metros y al final terminas con solo dipolos de 300 metros progresivamente conforme vas aumentando los canales. No necesariamente tienes que empezar aquí. Digamos que llegaste a nivel 6 y sigues leyendo bien, te puedes ir a 7, 8, 9, 10. Y si llegaste a nivel 10 y ya empiezas a ver ruido, desde aquí empiezas a hacer tus conexiones 200. Y si quieres llegar más profundo, puedes meterlo de 300 o simplemente tu objetivo es hasta aquí. A lo mejor puedes leerlo solamente con dipolos de 200. Nada más partimos de nivel 6 para que se viera bonito, pero lo puedes empezar de donde tú quieras a conectar tus dipolos de 200 metros. Este es el ejemplo con un equipo de 6 canales muy básico, donde tú puedes lograr profundidades muy buenas, aumentando el tamaño de dipolo, y sin necesidad de tener que regresarte y volver a hacer ahora, tener la conexión de 200 y luego regresarte y tener la conexión de 200 y volver a hacer todo el barrido como lo hacíamos anteriormente. Yo recuerdo en los 2000 que hacíamos eso, ¿no? Leíamos con 100,
luego levantábamos todo el cableado, tirábamos 200 y ahora leíamos con 200 y así teníamos dos resoluciones distintas. Aquí lo estás leyendo al mismo tiempo y vas aumentando tu resolución. Este es el ejemplo que vimos, el primer ejemplo que les quería mostrar. Si tienen alguna duda, ahorita es cuando. Este es un diagrama. Este es el diagrama que se hizo para una línea y esa línea está leyendo dipolos de 100 aquí, dipolos de 200 aquí y dipolos de 300. Y aquí estoy comparando un spread donde se leyó con las tres resoluciones comparado con solo un spread levantado a 100 metros. Si se dan cuenta, los datos son muy parecidos, nomás que aquí vamos aumentando el tamaño del dipolo y aquí, de aquí para acá, recuerdo que los datos ya estaban completamente ruidosos, ¿no? Y eso pasa, por ejemplo, en una zona donde tienes relleno al principio, donde tienes resistividades que andan por los... Este solo es cargabilidad, no le estoy mostrando la resistividad porque no la encontré por ningún lado, pero es una zona de relleno, las resistividades andaban por ahí de los 20, 30 ohms metros. Entonces, recordemos que cuando tú tienes resistividades someras bajas en la parte somera, prácticamente tu señal se disipa aquí en esta parte y es muy difícil que puedas profundizar. La única manera es metiéndole más galleta, o sea, metiéndole más corriente, a ver si puedes profundizar más, que a veces eso es muy, muy difícil. O quitar este equipo, traerte un equipo mucho más sensible que puedas leer con 0.1 milivolts, como algunas tecnologías que hemos estado manejando, o pues, simplemente pues, aumentar el tamaño de dipolo, ¿no? Y creo que es lo más fácil y lo más barato en este momento, aumentar el tamaño de dipolo, aunque sacrifiques un poquito la resolución. Hasta ahí, compañeros, ¿alguna duda, alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. El tema de porque estos equipos para funcionar ocupan una batería. Como, ¿qué nivel de batería se ocupa? Sí, eso en verdad. Nivel de baterías. Bueno, hay dos tipos, ¿no? Generalmente en minería casi no, bueno, no me ha tocado a mí trabajar con las baterías. Las baterías las puedes poner en serie y puedes aumentar el tamaño de la capacidad de inyección de corriente y tal vez subir un poco el amperaje de los datos que tienes, ¿no? Pero hay equipos que traen, que venden su transmisor generador aparte y hay equipos de 5 kilos, 5 kilowatts, hay equipos de 10 kilowatts, hay equipos de 30 kilowatts. Obviamente, mientras más grande sea tu motor, tenga mayor capacidad de la generación de inyección de corriente, vas a tener mejor voltajes primarios más alto conforme vayas acá y vas a tener mejor señal y vas a poder profundizar más. Si tú empiezas con un equipito, por ejemplo, los de GDD, que son de 5 kilos, muchas veces en los primeros niveles ya no te va a alcanzar la energía para poder profundizar más y vas a empezar a leer solo ruido. El GDD, por ejemplo, tiene la capacidad de que tienes dos generadores de baterías, los puedes poner en serie y puedes aumentar la señal, duplicar los kilowatts y con eso tener más galleta y poder profundizar más. Por eso les decía que si tienes una zona que tiene bajas resistividades y quieres penetrar más, generalmente hay dos opciones: o le metes una fuente mucho más grande, es decir, brincar de uno de 5 kilos a uno de 10, o uno de 10 a uno de 30 kilos y poder iluminar. Es porque hablemos que esto es una iluminación. Prácticamente estás metiendo corriente y estás iluminando esto. Y si quieres iluminar más profundo, obviamente tiene que usar un foco más grande o una lámpara más grande, y eso va directamente relacionado con el motor. O la otra es que uses un equipo que tenga la capacidad de leer señales más bajas o aumentar el tamaño de dipolo para que tu señal se sume y tengas conforme tú abres el tamaño del dipolo, recibes una señal más grande. Es como si hicieras más grande la antena, y al hacer más grande la antena, pues pescas más señal y puedes leer un poquito más limpio. No sé si pude explicarme. Sorry si desvarié. No, sí, perfecto, gracias. Miguel también tiene la mano arriba. Dime, Miguel. Es como dato, ahorita los norteamericanos para sus fuentes para sus sistemas variables, etcétera, en este caso de dipolos ya están ocupando, creo, fuentes de 50 kilos. O sea, está ya muy por encima de lo que conocíamos, ¿no? Sí, ahorita es una de las tendencias, oye. Aquí, si quieres llegar más profundo, o haces el equipo más sensible, o haces el dipolo más grande, o le metes una superfuente para poder iluminar más profundo. Recuerdo que por allí mi jefe anterior, muchas gracias por el aporte, Miguel, y tienes toda la razón. Por ahí vi un ejemplo que hicieron en Mongolia,
no sé si alguien de ustedes me pueda corregir, porque yo creo que varios de ustedes vieron ese ejemplo, metieron una de 100 kilos, una fuente de 100 kilos, y se fueron a kilómetros, según ellos, ¿no? Con resultados bastante buenos en esa zona, ¿no? Porque su objetivo estaba abajo del kilómetro de profundidad. Entonces, si quería llegar bien profundo, pues ellos optaron por hacer la fuente más grande, ¿no? Claro, hay tecnologías que se manejan sin comerciales de otras compañías que tienen unos receptores mucho más sensibles que aunque tengas una señal más baja, puedes llegar más profundo con la misma resolución. O sea, puedes usar dipolos de 100 metros hasta niveles 30, 40, 50, pero vas a leer bien porque son tan sensibles que pueden leer curvas muy bonitas, aunque tengas una señal muy débil, ¿no? Pero los equipos convencionales con los que trabajé normalmente, esos abajo de 1 milivolt de señal de voltaje primario, ya las curvas empiezan a tener problemas y por regla, donde trabajaba antes, decían, ¿sabes qué? Abajo de 1 milivolt ya tus datos no sirven. Obviamente va a depender de la resistividad del terreno, donde la resistividad es un poquito más alta, aunque tengas abajo de 1 milivolt, puedes todavía leer un poquito bien y los datos son concordantes con los vecinos, pero hay lugares donde tu resistividad es tan baja que no, puedes llegar en nivel 3, 4, 5, ya no vas a leer nada, ¿no? Entonces ahí ya es variable y es a consideración de qué quieres mejorar, ¿no? Bueno, este es otro ejemplo. Este es otro multidipolo con equipos de más 6. Hacerlo, pero van a ver la ventaja de ahora tener más canales. En lugar de tener un equipo de 6 canales, vamos a ver un equipo más grande con un poquito más de canales y ver que se pueden hacer otras cosas, otras combinaciones bastante interesantes. Esta es una. Por ejemplo, este es un equipo que algunos de ustedes ya lo conocen. Este equipito solito es bastante famosito para leer en el dominio del tiempo. Y aquí estos canales, estos equipos traen 18, 16, 24 o hasta 32 canales. Esos mundos de canales se pueden aprovechar muchísimo para poder leer un polo multidipolo aumentando el tamaño de los dipolos, ¿ok? Este es un ejemplo. Aquí vamos a usar, por ejemplo, los primeros 6 canales. Vamos a leer de menos 300, menos 200, 100, 0, 100, 200 y 300. La primera resolución que vas a leer son 6 canales con dipolos de 100 metros. Pero este equipo tiene la habilidad de que puedes meter 3 líneas leídas al mismo tiempo. Es decir, esta es la línea 1000 y esta va a ser la misma línea 1000, pero le vamos a llamar 1001 y esta va a ser la misma línea 1000, pero le vamos a llamar 1002. Entonces, lo que hacemos ahora es tenemos el primer barrido con 100 metros y lo que haces es puentear los cables cada 200 metros, el de 300 aquí, el de menos 100 aquí, el de más 100 aquí y el de más 300 aquí y vas a tener 1, 2, 3 canales con resolución de 200. Y todavía si quieres jugarle un poquito más, le metes otro tercer barrido y ese tercer barrido en la tercera línea va a ser los mismos dipolos de 200, pero traslapados. Aquí recordemos que tenemos 300, 100, 100 y 300. Aquí vamos a tener 200, 0 y 200. Es decir, vas a tener 6 canales de 100 metros y vas a tener doble barrido de 200 metros. Una y la otra traslapada 100 metros de la que anterior. Entonces vas a tener un doble barrido de 100 metros, de 200 metros. ¿Cómo se ven estos datos? Pues este es un ejemplo. Aquí tenemos polarización inducida, cargabilidad leída en esta sección. Y acá tenemos resistividad de este lado. Debemos ver que las resistividades son bastante altas, aunque tenemos una zona de baja resistividad relativamente, porque anda por ahí de los 100, 200 metros. Y aquí arriba estamos viendo, recordemos, aquí vamos a leer al mismo tiempo 100 y 200 metros con doble solución para un mismo barrido de TX. Es decir, estas dos secciones, aquí la de 100 metros y aquí la de 200 metros, la estás leyendo al mismo tiempo. Tienes doble barrido, doble resolución con el mismo barrido de corrientes. Vas a tener una pseudosección de 100 metros para cargabilidad y resistividad, pero también vas a tener un barrido de 200, perdón, este es de 100, de 100 y 200 metros. No, perdón, este es de 100 metros de resistividad y cargabilidad, y aquí vas a tener la misma barrido, pero con dipolo de 200 metros. Si se dan cuenta, los datos son bastante coincidentes, las mismas anomalías. Obviamente, aquí tenemos, por ejemplo, dejen ponerles un ejemplo. Aquí tienes 20-15 y aquí vas a tener 16, aquí vas a tener, por ejemplo, 22, cuando tienes 20 y 25, 20 y 26, en promedio son 23, medio como 22, ¿ok? Entonces, estamos hablando de que los datos que estás leyendo aquí con doble resolución se ven muy parecidos a esos, pero esto implica el promedio de las cargabilidades que estarías viendo de 100 metros a un lado y al otro. ¿Ok? Más o menos es una promediación de los datos que tienes arriba y pues son bastante consistentes. Y como les digo, es la ventaja de poder leer con doble resolución al mismo tiempo.
por ejemplo, y aquí es un comparativo en la lectura más profunda en nivel 12 de 100 metros contra la lectura más profunda en nivel 12 o nivel 6 de 200. Aquí estás viendo la curva de decaimiento de este valor que está aquí, que a pesar de que es consistente, ves la curva y dices, la curva está más o menos aceptable, depende del criterio del geofísico, pero el voltaje primario anda por debajo de 0.5. En cambio, para esa misma lectura aquí hablado con el dipolo de 200, estás leyendo con un voltaje primario de 1.3 porque estás sumando los voltajes primarios de los cables adyacentes, entonces tienes un voltaje primario de 1.3 y tu curva es un poquito más decente y más aceptable. Entonces, en un control de calidad, posiblemente este no pase, aunque se vea decente comparado con el vecino, pero este dato sí pasa porque el voltaje está alto, la curva está limpia y está ahí. Entonces, tú puedes fácilmente reemplazar todo lo que a ti no te convenga de 100 metros y ponerlo por puro 200, como en esta combinación. Aquí combiné ambas secciones, combiné estas dos y ahora les digo, este de resistividad y calidad, estoy usando hasta nivel 8 los de 100 metros y luego uso para abajo, cuando ya no me convenció la señal de los datos de 100 metros, meto los de 200 y estoy combinando ambas informaciones. Y si los datos de los dos están buenos, pues los dos los metes a la inversión, el de 100 y el de 200 metros, ¿no? Entonces, con eso, por ejemplo, aquí llegamos a nivel 12, siendo un poquito laxos con la calidad, y aquí llegamos a nivel 7, que vendría siendo como el 14 de dipolos de 100 metros. Entonces, estamos leyendo un poquito más profundo aquí que con respecto a esta, ¿no? Aquí tuvimos la suerte de que los datos están bastante limpios, pero hay ocasiones donde está muy ruidoso y prácticamente de nivel 9 ya estás quitando información y ya no te sirve y lo complementas con lo que tienes aquí abajo. Este es el segundo ejemplo. ¿Dudas hasta aquí, señores? Y Edgar, Ricardo tiene la mano arriba. Dígame, Ricardo. ¿Qué tal, Edgar? ¿Cómo estás? Por acá, Ricardo Tapia. Y Gusto, Ricardo. tenía un par de dudas. Pasa que yo he hecho IP años atrás con equipos Phoenix, pero y también lo he hecho con equipos Haven y AGI-USA, pero en registro en pila, cosas más pequeñas, no tanto de exploración. Sí, sí. Entonces me saltan algunas dudas. Cuando tú haces método polo-dipolo, ¿has hecho por casualidad el experimento de cambiar de posición el polo al otro lado del arreglo para ver si es que la cargabilidad también se ve afectada por la posición del dipolo hacia el lado del dipolo? O sea, del polo, Sí, perdón. ahorita voy. Sí, Por lo sí, menos, por ahí tengo por ahí un ejemplo más a ratito donde haces un doble barrido y lees derecha izquierda. Sorry, perdón, no sí, escuché. es que yo lo he hecho el experimento a pequeña escala, en resistividad, pero a gran escala, cuando me vi, nunca hemos tenido ese tiempo, porque el proyecto es mucho más caro, entonces no hay tiempo para hacer ese experimento. ¿Por casualidad tú lo has hecho? ¿Se te carga también Sí. la cargabilidad hacia un lado? Sí, mira, he hecho la prueba, ¿no? Hemos leído, por ejemplo, bueno, en mi anterior trabajo tenía un jefe que era medio negrero, pero nos daba mucha oportunidad de jugar con estas cosas, ¿no? Entonces, hicimos pruebas. Para dipolos bastante grandes, lo que haces es tratar en polo dipolo, es alejar tu infinito. Tu infinito se supone que mientras más lejos esté, menos influencia tienes de tus datos. Y lo alejas más o menos unos 5 o 6 veces la longitud de tu spread, más o menos. Si tu infinito está muy cerca, más cerca de lo que debería ser, y tú cambias la orientación, sí te puede afectar. Pero en teoría, si tu infinito está lo suficientemente lejos, por ejemplo, si tienes un spread de 1000 metros y lo pones a 5000 metros tu infinito, en teoría no debería afectarte. Si te está afectando, es porque tu infinito está demasiado cerca. Eso, y empieza a cambiar. Ahora, hemos tenido, por ejemplo, un ejemplo que tal les voy a mostrar, donde estás leyendo en sentido, conectas los RX en sentido contrario. Una cosa es poner el infinito en sentido contrario y otra cosa es conectar tus cables en sentido contrario. Cuando tú conectas en sentido contrario tus cables de corriente, vas a tener voltajes primarios negativos y vas a leer, ahorita vamos a hacer el ejemplo donde lees en doble array. O sea, tienes un tendido completo muy grande, haces un barrido de TX y en una parte, cuando tu TX está del lado, vamos a decir, derecho, estás leyendo en un sentido y cuando tu TX está del lado izquierdo, estás leyendo en otro sentido y sí lees con diferentes direcciones, porque estás leyendo en live y estás leyendo en write. No sé si me pude explicar. Súper bueno, muchas gracias por la respuesta. Ok, gracias. Bueno, este es el polo multidipolo
Otra vez, utilizando un equipo GDD con arreglo 2 líneas de 16 canales, vamos a leer del 1 al 10 con dipolos de 50 y del 17 al 21 con dipolos de 100. Es parecido más o menos a lo que vimos anteriormente, pero aquí está el diagramita. Aquí vas leyendo 100 metros y aquí automáticamente conectas el 1 y el 2 con dipolos de 100 metros y luego puenteas un cable, estos dos cablecitos que están acá, y estás leyendo también el dipolo de 200. Lo mismo que estamos haciendo con el de 6 canales, pero aquí estamos aprovechando todos los canales que tienen. Agregas un canal más, un canal más de 100 y estás leyendo 2 de 100, 2 de 100 con uno de 200. Pero cuando ya agregas el cuarto cable aquí, ya tienes, vas a tener estos canales, vas a tener 4 lecturas de 100 y 2 de 200. Luego agregas un cable, vas a tener 3 de 100, vas a tener de 100 y vas a continuar teniendo los 200, pero cada vez que vas arreglando 2 cables, puedes ir agregando un cable, puedes ir puenteando un cable más de 200, entonces vas obteniendo al mismo tiempo resolución de 100 y resolución de 200. Y te vas, es lo mismo que vimos anteriormente, no me voy a abundar mucho porque es prácticamente lo que vimos anteriormente, pero aquí están los diagramas de cómo vas puenteando un cable, otro cable, para que vayas agregando el cable de 200 metros, o vayas agregando un dipolo de 200 metros, y te vas hasta donde ya tengas todos tus canales de 100 y todos tus canales de 200. Pero de repente, por ejemplo, aquí ya se te fue la señal, ya sabes que tus datos de 100 metros ya no están buenos en el lado profundo, pues desconectas el de 100 y solo vas dejando el de 200. Y en la siguiente desconectas otro de 100, desconectas otro de 100 y todo te vas quedando con los puros de 200, 200. Vas reduciendo, quitando canales de 100, pero te vas quedando con los cables de 200. Y al final vas a tener hasta este nivel puro de 100, pero vas a tener todo el diagrama completo medido con 200 metros. Al final te quedas con esos canales, con 5 canales nada más. Entonces, es más o menos lo que vimos anteriormente. Aquí están los diagramas de conexión, se los puedo pasar luego para que los vean, pero ya, por ejemplo, aquí ya llegamos a una parte profunda donde tampoco el dipolo de 200 metros funciona, pues ya los voy desconectando. Pero si ustedes quieren, pueden ir conectando de 300 y pueden seguir leyendo hasta donde la señal les permita leer con dipolos de 300, ¿no? Al final te queda eso, y más o menos se ve feo, pero es un diagrama donde explica cómo funcionan los datos, ¿no? Y este es el último ejemplo. Este es un arreglo polo de multidipolo. Vamos a leer con resolución de 200, de 400, y vamos a usar los 32 canales de este equipo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un tendido, por ejemplo, aquí de 3.500 a 6.700 de RX, vamos a tirar 3.200 metros de cableado, es decir, 1.600, vamos a poner aquí el receptor en la parte central y vamos a tirar 1.200 para acá, 1.200 para acá. Vas a tener 16 canales leídos de 100 metros. Pero en cuanto llegues a ese canal que está aquí, el último canal, empiezas a conectar al revés. Metes el cable y ya vas a tener 6.300, pero vas a meter uno de 400 acá. Puenteas un cable de aquí para acá y vas a tener uno de 400 y vas a conectar de manera inversa. Aquí conectas en este sentido y luego en la siguiente línea conectas del 17 al 24, conectas al revés, usando los dipolos los cables de 400. Entonces vas a tener del 17 al 24 dipolos de 400 metros, leído de manera inversa en este sentido. Y cuando llegues al nivel, al canal 24, ya tienes todo un barrido de 400 metros, lo que haces es otra vez regresaste a 3.500, en 3.500 conectas 3.500 con 3.700, un dipolo, aquí estoy mal, este dipolo es de 200, perdón, aquí estoy mal, ay, perdón, lo dejé de compartir, espérenme. Aquí estamos viendo de la 200 presentación. metros. ¿Perdón? ¿Sí se ve? ¿No se ve? Sí, se ve. Ok, sorry, es que me salí. Entonces, recordemos, tenemos un barrido de 100 metros, luego de regreso, conectado de manera inversa, tenemos un barrido de 400. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a repetir un canal de 100, de 3.500 a 3.300, de 200, perdón, de 3.500 a 3.700, vas a repetir uno de 200. Es decir, vas a tener 2 lecturas de 200 metros en el canal, en este dipolo, y luego ya empiezas a conectar otra vez de manera derecha de 400. ¿Eso para qué? Para que tengas un barrido de 200, un barrido de 400 y otra vez otro barrido de 400, pero movido 200 metros. Entonces vas a tener en cada uno de estos puntos una lectura de 400, pero para este va a ser este con este, y por ejemplo para este va a ser este con este, ¿no? Entonces, por eso aseguras doble barrido de 400 para tener doble barrido, sí, tener un doble barrido de 400 como si tuvieras un barrido completamente de 100. Esto sería más o menos el diagrama de conexiones que vimos ahorita.
recordemos que va de 3.500 a 6.700, entonces de 3.500 vas de 200 en 200 hasta llegar hasta el canal 17, entonces vas a tener de 3.500 a 6.700 con dipolos de 200, y luego inmediatamente después del 6.700 vas a conectar 6.300, vas a tener un dipolo de 400, y ahí te vas para atrás, 400, 400, 400, hasta que llegues a 3.500. Llegas a 3.500 otra vez de regreso y conectas un dipolo de 200, y luego ya empiezas a conectar de 400 para de regreso tener 400 metros. En el diagrama de conexiones sería de esta manera. 3.500, 700, 900, va de 100, de 200 en 200, 200 en 200, 200 en 200, hasta llegar al nivel 16. Cuando llegas al canal 16, el 6.700, le pones inmediatamente el 6.300 puenteado de aquí, nomás puenteas un cablecito aquí, y le dices, este es 6.300, y puenteas el de 5.900, el de 5.500, el de 5.100, lo vas puenteando, y vas a tener de 6.700 hasta 3.500 con dipolos de 400, leído de manera inversa, y luego ya cuando llegaste otra vez al principio 3.500, metes un dipolo de 200 para llegar a 3.700. Con esto, esta lectura que tengas aquí va a ser la misma lectura que tengas acá como control, y luego ya empieza otra vez a contar de 400, pero estos 400 están desfasados 200 metros contra este 400. Y este es el barrido. Vas a leer desde un lado, espérate, vas a pedir TX desde aquí hasta acá. Cuando tu TX esté aquí, solo vas a tener un canal en un sentido y todos los otros canales van a leer en este sentido, Pero cuando tengas tu TX aquí, la mitad de tus canales leen en un sentido y la otra mitad de tus canales leen en el otro sentido. Y cuando llegues al final del barrido, vas a tener prácticamente todas leyendo de un sentido. Con eso aseguras que vas a tener lecturas de 200 metros, lecturas de 400 metros durante todo el arreglo, pero además leídos en este sentido y también leído en este sentido. Lees derecha y izquierda. Y te vas a dar cuenta, no tengo la imagen aquí, pero sus anomalías son las mismas, nomás que dirigidas hacia el otro sentido, hacia el otro lado. Entonces, se te va a mover las lecturas dependiendo de dónde tengas el TX. Si el TX lo tienes del lado derecho, vas a leer del lado derecho. Si tu TX está del lado izquierdo, vas a leer del lado izquierdo. Y con este tipo de levantamiento aseguras leer en los dos sentidos el arreglo completo y además con 200 y 400 metros de profundidad, y te da infinidad de juegos. Si tus datos están ruidosos aquí con 200, mételos de 400, pero si tus datos, por ejemplo, llegaste aquí a una zona donde tienes una baja resistividad y esa baja resistividad no te permitió entrar con los de 100 metros, pues quitas todos los datos ruidosos de 100 y metes solo los de 400. Entonces vas a tener combinaciones de 100 aquí, combinaciones de 200 aquí, de 400 acá y de 400 a profundidad. Puedes quitar todo lo que no te sirva de 200 y combinarlo con lo de 400 y vas a llegar profundo. Esto es más o menos de tener un polo-dipolo profundo, pero sacrificando un poquito la resolución, ¿no? En comparación. Y más o menos este es un control que hacemos normalmente. Aquí estamos viendo del 1 al 16, estamos viendo las posiciones, estamos viendo el voltaje primario que estás leyendo y la resistividad. Del partir 17, recordemos, tenemos dipolos de 400. Si te das cuenta, estamos leyendo voltajes primarios negativos porque estás leyendo en el otro sentido. Y cuando regresas a leer derecho, otra vez tienes voltajes primarios positivos. Lo interesante, por ejemplo, es que el canal 17, perdón, el canal 17 es 6.700 con 6.300 y está leyendo un voltaje primario de 10.45, pero 6.300, 6.700 es dipolo de 400, es lo mismo que si tuvieras 6.300 con 6.500 y 6.500 con 6.700. Entonces, la suma de estos dos voltajes primarios me tiene que dar el voltaje primario del de 400, y aquí está una comparación de la tabla. Para el canal 17, 6.300 a 6.700 es lo mismo que sumar los dos canales de 215 y 16, y tengo 10.4 y aquí tengo 10.4. En el siguiente canal, 6.300, 6.900 es 9.8, que es lo mismo que la suma del 13 y el 14, y es 9.8. Obviamente con signo contrario, porque estamos leyendo al revés, estamos leyendo, conectando los RX al revés, y cuando llegas otra vez a leer derecho, otra vez derecho, van a salir los positivos y van a salir aproximadamente la misma suma. Por ejemplo, para el canal 26 es 3.700 a 4.100, es lo mismo que sumar el canal 2 y 3 y me da 15.9 y aquí me da 16.0. El último canal, 6.100 con 6.500, el 32, es 8.8 de voltaje primario, pero si yo sumo lo mismo que es el 14 y el 15 que está aquí, me va a dar 8.77, que es 8.8. Entonces, a manera de control te das cuenta que tus conexiones están bien y que el voltaje primario va a ser la suma. Obviamente, mientras más baja sea el voltaje primario, pues más ruidoso es tu dato, pero con la ventaja de que aquí puedes sumar 2
y vas a tener el doble de voltaje primario, ¿no? Aquí vas a tener, estás sumando estos dos para leer acá abajo y estás sumando el 4 y el 5. Pero ¿qué pasaría si tuvieras 0.7 y 0.7? Pues con el dipolo doble, el dipolo de 400 tendrías 1.4, un voltaje más alto y puedes leer un poquito mejor. No sé si me expliqué, pero no puse diagramas, disculpen por temas de cosas de copyright, pero por ahí tienen unos ejemplitos de cómo hacerlo, cómo quedan los resultados, pero los datos son bastante decentes y vanos y funcionan. Te digo, hemos probado durante años, yo creo que desde el 2000, recuerdo como desde 2015 hemos estado implementando esta técnica de meter polo multidipolo, en aquel tiempo le llamamos polo dipolo variable, y puedes llegar más profundo y leer un poquito más limpio y recuperar más información y llegar a los objetivos que tú quieres. Por ejemplo, este ejemplo me gusta mucho, el que tengo acá arriba, porque, no, este no, el de acá. Acá, aquí no tengo la resistividad, pero aquí las resistividades eran muy malas, eran muy bajas, y al tener muy bajas la señal era muy débil, entonces no me permitía leer nada de esto con dipolos de 100 metros, pero ya cuando empecemos a leer, combinar 200 con 300, ya empezamos a recuperar toda esta información que muy probablemente no hubiéramos podido recuperar con el dipolo de 100 metros. Y creo que ya finalicé, disculpen, esta es mi presentación, no sé si tengan alguna duda o quieran preguntar algo. Sí, Ricardo tiene la mano arriba. Hola, Ricardo. ¿Qué tal, Edgar? Ricardo Tapia de nuevo. Estimado Ok, consulta, Ricardo. tengo varias dudas. La Sí, primera sí, es, para eso estamos. ¿no has medido en vez de dipolo, polo-dipolo gradiente por casualidad? Sí, ¿Qué y sí, dipolo, y inclusive hemos leído, eso está interesante, déjame, porque acabo de ver ese tema con un amigo mío, un ex compañero. mides- Están haciendo cuando, gradiente cuando mides y polo-dipolo tienes que metieron, estar en el campo moviendo el TX que está en la línea. Vas moviendo ese TX que va dentro de la línea, ¿no? no, en el gradiente que yo conozco, tú tienes tus TX fijos. Por Sí, ejemplo, a ambos extremos tienes el transmisor, tienes tu receptor y puedes usar este equipo para leer todo el arreglo, no sé, un tendido de 1000 metros con dipolos de 100 metros, pero aparte puedes leer 200 y 400 metros. Al final tienes algo así como un Schlumberger, no me acuerdo si es correcto el arreglo de Schlumberger, pero tienes en la parte somera datos de 100, poquito más abajo tienes los dipolos de 200 y abajo tienes los dipolos de 300 y se va formando como un cono. Entonces más o menos sería algo parecido a un Schlumberger, pero en un gradiente con dipolo, con un multidipolo. porque cuando haces polo-dipolo, tu TX que te queda dentro de la línea lo vas moviendo a mano, ¿correcto? Sí, a mano, sí. Y en gradiente eso ya no se hace, entonces te estás ahorrando un No, tiempo, ¿o mucho. no? Sí, Y la otra, sí, definitivamente. El gradiente, y yo siempre he recomendado gradiente porque ese te va a dar una señal primero, una muy buena idea de dónde están las anomalías. Y además, si lo haces en multidipolo, vas a tener, puedes hacer un modelado 2D de los datos de gradiente porque no tienes un dato en un solo nivel. Si tú lo haces con multidipolo, tienes 3 niveles de lecturas a profundidad, con dipolos de 100, con dipolos de 200 y con dipolos de 300, y tienes un acercamiento mejor a una idea de cómo está el comportamiento de la cargabilidad a profundidad. Obviamente eso no va a sustituir al polo dipolo normal como estamos aquí, porque al final regresas a la anomalía, metes este arreglo y ya ves bien a profundidad cómo se comporta esa anomalía, ¿no? correcto, yo también suelo recomendar gradiente más que polo-dipolo, porque de primera que en campo es menos trabajo, y además que te aseguráis de que no se te cargue hacia un lado el modelo. Además de Bueno, que sí. te ahorráis un trabajo en campo. El único problema es que como abriste mucho el TX, de repente tu dato tiene menor calidad, tiene más ruido y podéis llegar menos profundo. Y tienes menos resolución. O sea, el gradiente es un barrido rápido en superficie y estás promediando cubos. Entonces, mientras más al centro estés, estás promediando más cubos más grandes. Mientras más lejos, más cerca estés del TX, estás promediando cubos más pequeños. Entonces, tienes como un cono de lecturas en promedio. Es un barrido rápido para determinar lateralmente dónde están las anomalías. Pero eso para mí, en mi opinión, muy discutible, es que para mí eso no va a sustituir un polo dipolo. Eso te va a ayudar a discretizar
cuál es la zona de mayores interés. Si tú con gradiente detectas una zona de baja resistividad con alta cargabilidad en una zona específica, ya no metes todas las líneas de polo-dipolo, solo centras un arreglo convencional como este en la zona donde ya detectaste la anomalía con gradiente y ya metes a profundidad mejor resolución de dónde está esa anomalía, si llega profunda o no llega profunda o se está quedando. Eso solo lo vas a ver con un polo-dipolo, porque el gradiente puedes modelarlo, pero son promedios de cubos muy grandes y no sabes realmente dónde está, si es más arriba o más abajo y qué tan profundo llega. Es mi opinión, muy discutible, la verdad. Muy buena, gracias, gracias. De hecho, se complementa mucho con lo que yo he vivido y hecho. Y la segunda pregunta es un poco capciosa porque ¿qué experiencia has tenido con electrodos no polarizantes o con estacas de acero? ¿Con qué sueles medir tú? Porque he escuchado muchos rumores por años sobre que no es bueno ocupar estacas de acero para el IP o mojarlos con agua salada, los electrodos de acero inoxidable. ¿Qué nos podrías contar de tus experiencias con respecto a eso? Tengo 17 años haciendo polarización inducida y yo recuerdo que en un principio, bueno, acá en México se usan mucho los electrodos no polarizables, esas pequeñas tacitas con el tubo de cobre bañados en sulfato de cobre y la señal es bastante limpia. Nunca tuve problemas con eso. En sus lugares donde es pura arena, por ejemplo, en el desierto, acá en Sonora, aparte a donde inyectábamos corrientes, donde metíamos los electrodos, metíamos agua con sal, le metíamos hasta jabón de ese soluble. En el pasado ya no, obviamente, por términos de ambiental, pero antes metíamos jabón para conservar la humedad y usábamos electrodos, por ejemplo, para el receptor no polarizables y para la inyección de corriente, una barra de acero sin ningún problema y nunca tuve problemas con nada, los datos son muy limpios, muy buenos, pero yo he visto ahora ejemplos donde, por ejemplo, los receptores se usan con no polarizables y los datos se ven bien, increíblemente se ven bien. Sí se nota alguna pequeña pérdida de calidad, pero no mucha. En realidad casi no hay diferencia entre las lecturas con un receptor con tasas no polarizables que con polarizables, con barras, y definitivamente con el TX, con el transmisor, con el punto de inyección de corriente, siempre he usado barras de acero y nunca he tenido problemas, la verdad. Nunca he tenido problemas. Entonces, en mi experiencia, no sé si aquí está abierto para que todos los que hayan trabajado con eso puedan opinar, ¿no? Y me saquen de mi oscuridad. Muchas gracias por tu experiencia compartida, te pasaste. De hecho, yo comparto lo mismo que tú, pero alguna vez me topé un geofísico de exploración que me dijo, no, ¿cómo se te ocurre mojar los electrodos polarizantes, o sea, estaca de acero inoxidable, con agua con sal? Vas a echar a perder mi IP. Yo quedé así como... No es cierto. Entonces... Nada. Yo creo que fácil 10 años de mi vida he usado los estacas con agua con sal, y te digo, hasta con jabón diluido, jabón de ese en polvo diluido en agua, para conservar la humedad, y nunca he tenido problemas. Lecturas muy limpias. Y todavía esas anomalías se han planeado con barrenación y los barrenos han cortado la anomalía. Muchas gracias por la experiencia, me quedó muy clara tu presentación, por lo menos de mi parte. Pues muchas gracias a ustedes. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna idea más? Aquí se acepta todo. Este es un foro de discusión. Estamos entre amigos. Hola, sí, yo tengo una pregunta. ¿Con qué software hacéis los modelos? ¿No? Porque entiendo que tú tienes valores de resistividad o de cargabilidad aparente, ¿no? Pero luego por modelos de ecuaciones diferenciales o lo que sea, hacéis estos modelos, ¿no? Entiendo. ¿Es así? Sí, generalmente. Sí, o sea, nunca, en minería, yo creo que, en mi experiencia, no se usan pseudosecciones para recomendar talles de barrenación desde los años 90. Desde que se empezó a surgir el modelado, ya sé, con VC, por ejemplo, 2D o con Geotomo para 3D, ya no se entregan pseudosecciones. Inclusive información que se levantaron en los 80s, 90s, ahora se está reprocesando y se está modelando para entregarse, para corregir ese gran problema de entregar una pseudosección. Cuando tú entregas una pseudosección, sobre todo en polo-dipolo, tu anomalía está orientada en un sentido, ya sea derecha o izquierda. Entonces, siempre es recomendable que tus datos sean modelados. Si tú lo modelas con un software 2D comercial, llámese Res 2D Inver de Geotomo, ahora de Arcus, o usas VC 2D, el clásico de Doc Oldenburg,
te va a corregir esa orientación que tiene la anomalía por tu arreglo, por el tipo de arreglo que vas haciendo. A veces se corrige muy bien, a veces todavía queda algunos rasgos medio extraños, sí, pero siempre es mucho más recomendable entregar el modelo 2D. En mi experiencia, yo siempre he trabajado con Songe, con los softwares de inversión de Songe, que son bastante buenos, aunque te dejan algunas cositas raras en superficie que no me gustan, o VC es el clásico que se ha usado durante los últimos 20 años, que es muy bueno, te genera datos bastante interesantes, y el último que he estado trabajando es el Res 2D InB de Geotomo, para 2D y 3D, Sí. son los con los que he trabajado. Yo suelo trabajar mucho con el Res 2D, o sea, sí, Sí. ahora bueno, ya no sé ni, creo que es de Sequent, antes era Geosoft, ahora es Sequent, Sí, o sea, lo he terminado ahora es comprando, o sea, sí, el tema que te quería decir, o sea, entiendo, o sea, tú tienes tu perfil, o sea, otra de las preguntas que tengo, que me surge la duda es, ¿cómo es la penetración? Es decir, en tomografía eléctrica tradicional o incluso en IP, o sea, utilizando resistímetros normales tipo de Syscar o lo que sea, de Iris. Sí, sí. Normalmente es un quinto por mi experiencia, aunque te diga el fabricante que es mayor. Aquí, ¿cómo es la relación tu array con respecto a la profundidad? Porque aquí veo que tiene array de 100 metros, 200 y 300. ¿Eso cómo se traduce en los niveles de profundidad que tiene ahí? Ok, mira, recordemos que más o menos va a depender del tipo de arreglo que uses. Si tú usas un dipolo, la penetración es mucho, ya en el modelo es menor, la profundidad de investigación es menor que un polo-dipolo. Un polo-dipolo te va a profundizar, te va a generar un modelo más profundo, pero vas a tener un problema, nunca vas a terminar de corregir el problema de la orientación. Entonces ahí a veces corrige, a veces no corrige. Recordemos, por ejemplo, para un polo-dipolo aproximadamente es 0.33 más o menos del nivel. Si estamos en nivel 16 por 100 son 1600 metros, por punto 33 andas como los 550 metros, 530 metros aproximadamente. Si usas un dipolo, en ese dipolo, la variación va a ser menor en dipolo, profundizas un poquito menos, no recuerdo, por ahí hay una tabla que te dice más o menos cuánto está de profundidad. Ahora, eso es con respecto al tipo de arreglo. También va a depender mucho de la resistividad del terreno. Si tienes altas resistividades en superficie, vas a tener mayor penetración. Si tienes bajas resistividades, vas a tener menor penetración. Y eso lo he visto Vale, en muchos ejemplos ya. Justo esa era mi siguiente pregunta, porque en tomografía eléctrica, la clásica, yo digo la clásica, pues era los soldadores verticales antiguos, ahora tomografía eléctrica y demás. Sí. Incluso en Chile yo tengo experiencia en trabajo en los salares, ¿vale? Y es justo al contrario. Olvídate. Sí, es justo lo contrario, porque cuando tienes resistividad de contacto en las primeras Alta resistividad capas no puede muy, muy, muy alta, la penetración suele ser muy baja. O sea, siempre tienes que tener como un conductor en la primera capa para que pueda penetrar. Y por lo que acabas de comentar, ¿aquí sería al revés o lo he entendido mal? Es al revés. Aquí, si tienes más altas resistividades, vas a tener mejor penetración. Recordemos como el skin depth que ves en electromagnéticos, ¿no? Va dependiendo de la frecuencia y de la resistividad del terreno. Aquí también, si tienes resistividades altas, lo que tienes es que tienes mejor inyección de señal, tienes mejor inyección de corriente y se ilumina mejor que teniendo en la parte superficial un conductor. Si tienes un conductor en superficie, tu señal se pierde totalmente y no profundizas y tu señal se queda arriba. Entonces no profundizas y empiezas a tener ruido muy rápido. Es súper curioso lo que comentas porque justo eso es lo que pasa en los métodos electromagnéticos, ya sean georradar o tomografía eléctrica capacitiva con equipos on-mapper. Siempre te funciona muchísimo mejor cuando la superficie de contacto es resistividad, como también estás viendo curvas de decaimiento, etcétera. Bueno, no exactamente, pero vamos, que me parece curiosísimo. Nunca hubiera hecho una relación del IP, o sea, de esta técnica de IP con eso, o sea, que curiosísimo. Pero o sea, esto es muy cargabilidad. interesante. Ahora recuerdan, fíjate, yo no tenía mucho, en México no trabajamos litio, no trabajamos solares, nada para litio, entonces yo no tenía nada de experiencia en eso, pero ahora que trabajo para Sudamérica, me he topado con muchos proyectos que son para eso, para salares, y te das cuenta que sí, tienes una alta resistencia de superficie y tu señal se perdió, sobre todo para TEM, ¿verdad, Juan? O algo así, no me recuerdo muy bien. Para TEM y para sondeos eléctricos verticales también es el mismo problema. Tienes señal arriba, tienes resistivos arriba, ya valió. Por ejemplo, la capa de alita que tienes en las zonas de litio, ¿no? Entonces, ahí sí, a mí me tocó. Yo recuerdo en Chile,
Yo recuerdo en Chile que a veces teníamos que estar incluso 3 o 4 días solamente preparando los electrodos, haciendo agujeros, echando Sí. sal, agua, durante 3 o 4 días solamente para poder tener una superficie de contacto para poder medir un perfil que suele tardar 3 horas. Exactamente. ¿Sabes? Sí, Es curioso, es curioso. yo estoy de acuerdo contigo, es un reverendo dolor de cabeza medir en salarios, pero sí me ha tocado, sí me topé con eso ahora, y gracias a Dios tengo esa experiencia ahora de haber visto esos temas, y sí, concuerdo contigo, es inverso, es increíble, pero sí es Sí, inverso. por eso la recomendación, o sea, bajo mi punto de vista y viendo eso, sería hacer algún tipo de IP o el método electromagnético en esos casos. A veces hay que también educar, pasa mucho en España con la minería sobre todo, que hay que educar al cliente, porque sabéis que en Chile también pasa, porque yo estuve allí trabajando casi cerca de 3 años, y eso como que el viejo minero o la minería antigua, ¿no? Siempre como que, primero todo con la geofísica y mucha ¿cómo se dice? Ahí no me sale la palabra, ¿sabes? Pero eso, que no hay mucha confiabilidad en algunos sectores, como que siempre sondeo, bueno, sondaje, tocar el material, verlo, ¿no? Pero también hay que eso, intentar un poco educar al cliente con las técnicas que son adecuadas, porque muchas empresas lo que pasa, por lo menos en España, que con tal de vender el método o el equipo que tienen, hacen cosas que no se pueden aplicar ni sirven. Que no Entonces, van al eso es caso. importante. Muy de acuerdo. Hay gente vendiendo espejitos. Perdónenme por eso, pero venden unas tecnologías que luego dices, o les Recuerdo en recomiendan, son consultores y les recomiendan cosas. que vendieron el georradar ruso. No sé si hay alguien de aquí que le sonaba. Que era un georradar que casi te daba información hasta el centro de la Tierra, prácticamente. Y cuando me lo dijeron dije, sí, eso en los libros de ciencia ficción. Y me encanta una cosa que has dicho porque es la realidad, resume muy bien la realidad de la geofísica. Si quieres penetración, tienes penetración, compañero. Pero si quieres resolución, no vas a tener penetración. Y eso es una constante en la geofísica. Exactamente, exactamente. Si quieres tener penetración y resolución, tienes que tener un equipo muy sensible. Sí hay equipos muy sensibles que pueden garantizarte profundidades, pero son equipos muy costosos. Entonces, Y hacer muchísimas si quieres medidas con diferentes arrays, claramente. Sí, mucho array. Es un juego, ahí tienes que jugar. O cambias la resolución, o sacrificas resolución, o sacrificas. Uy, la boté al pobre. ¿Fue Edgar o me fui yo? No, se fue Edgar. Se fue Se Edgar. fue Edgar. No sabía cómo deshacerse de mí, perdonad. Ajá. Oye, en todo caso, lo que justo comentaste con respecto al GEM fue una discusión entre profesionales en el WhatsApp de la otra vez. Fue bastante interesante de qué era lo que estaba pasando. Ahí recuperamos a Edgar. ¿Edgar? Parece que no. Sí, como comentan tiempo atrás, se comentó en el grupo de WhatsApp qué pasaba con los georradares en alta profundidad. O los Que vende están- humo. Esos eran los vende. yo me acuerdo Exacto, que son los una zauríes del siglo XXI, le llamo yo. ASTM A para ver, un yo poco he las trabajado dudas. muchísimo con georradar, pero el georradar sirve para lo que sirve, que es para penetrar poco, dependiendo de la frecuencia, más o menos resolución, pero la penetración es pequeña. Yo, bajo mi punto de vista, no sirve para investigación más allá de investigaciones en zonas de hielo, ¿vale? Que ahí sí que la resistividad es tan alta, o sea, que sí funciona y puedes penetrar más. Pero en minería, vamos, en cuanto tenga una capa un poco más arcillosa o conductora, olvídate. Y el que te venda lo contrario te está mintiendo. Yo comentar que de mi lado me encantó la presentación de Edgar, súper buena. Yo tenía algunas aprensiones con los electrodos polarizantes y no polarizantes, así que fue bonito sacar esa pregunta al baile. Y súper buenos los datos que presentó, muy interesante hablar de estos temas. Me voy muy conforme hoy día. Qué bueno, Ricardo. Gracias por tu comentario. No sé si Edgar volvió, pero igual estamos en la hora. Entonces, yo creo que vamos a dar por finalizada la charla de hoy. Cualquier cosa, cualquier comentario, por favor, escríbanos en el WhatsApp. Y si alguien quiere seguir comentándolo, que se comunique directamente con Edgar o que lo mande también con el chat para que toda la comunidad lo pueda ir revisando. Así que eso, que esté muy bien y nos vemos en 2 semanas.
Que esté muy bien, gracias, hasta luego. Chao. Muchísimas Fernando. gracias a todos. Chao. Hasta luego. Chao.